El Estado es una forma de organización sociopolítica basada en una estructura gubernamental formal y estratificación socioeconómica. Qatar es un estado soberano árabe, ubicado en el oeste de Asia. Tiene una frontera terrestre por el sur con Arabia Saudita. Es considerado un estado porque es gobernada por una monarquía absoluta. De igual manera, es una de las economías más ricas del mundo, y esto es fruto de sus recursos naturales en gas y petróleo, para una escasa población de 2.7 millones de habitantes. Este estado es el tercer mayor productor de gas del mundo y el mayor de gas licuado. Utilizan el fondo soberano Qatar Investment Authority para realizar inversiones estratégicas en el exterior. Qatar es uno de los lugares que se considera para vivir, ya que los ciudadanos de este estado disfrutan un PIB per cápita de $129.726, y también el estado posee la tercer mayor reserva mundial de gas natural, lo que ha convertido al pequeño emirato en el país con mayor renta per cápita del planeta, y lo ha llevado a alcanzar el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe. Su economía es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial, y también figura en el puesto 19º como país más pacífico a nivel global. Por otro lado, México es considerado como un estado porque cuenta con una constitución democrática. Sin embargo, este no es considerado un país desarrollado, debido a que tiene un bajo nivel en educación, seguridad e ingresos. También es pobre en el desarrollo tecnológico y científico. Un ejemplo que ha impedido que México tenga un desarrollo económico son las empresas transnacionales, que producen mayores ganancias para sus países de origen. Esto afecta la calidad de vida de todos los mexicanos, es decir, tienen pocos ingresos económicos y poca cobertura de los servicios de salud, analfabetismo y desempleo. Finalmente, otro factor que impide que el país se desarrolle es la corrupción. El Estado de Qatar es una monarquía hereditaria absoluta gobernada por la familia Al Thani. El emir de Qatar es un monarca y se desempeña como jefe de Estado y jefe de gobierno. Se supone que el país de Asia Occidental debe existir como una monarquía constitucional según la Constitución adoptada en 1971. Sin embargo, la familia gobernante no permite la oposición de las facciones políticas y prohíbe la existencia de partidos políticos. El poder ejecutivo del gobierno, en el cual se encuentran el primer ministro, el diputado del primer ministro y los ministros del gabinete, que son seleccionados y despedidos por el emir. La Asamblea Consultiva tiene el poder legislativo de Qatar. La Asamblea consta de miembros elegidos por 30 y 15 nombrados por el emir. Entre sus funciones incluyen aprobar el presupuesto nacional, aprobar la legislación propuesta por el Ejecutivo y supervisar las actividades de los miembros del gabinete. Para que las leyes pasen en la Asamblea requieren una mayoría de 2/3 de los votos. Los miembros de la Asamblea nombrados por el monarca sirven por periodos limitados, mientras que los miembros elegidos sirven por periodos renovables de 4 años. El sistema legal de Qatar se deriva principalmente de la ley islámica. El país acepta castigos corporales, sentencias de muerte, flagelación y lapidación para los delincuentes. La ley Sharia es la base principal de los procedimientos judiciales. Estas leyes son vinculantes incluso para los extranjeros. Los tribunales en el país incluyen la Corte Suprema, el Tribunal de Apelación, los tribunales penales superiores e inferiores, el Tribunal Civil y los tribunales laborales. México está organizado como una república representativa, democrática y federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior, y un distrito federal donde residen los poderes federales. El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo federal es depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, cargo que se ejerce por 6 años sin reelección posible. El poder legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras. El Senado está integrado por 3 senadores por cada entidad federativa y 32 que son asignados por representación proporcional en una sola circunscripción electoral nacional. El Senado se renueva cada 6 años. La Cámara de Diputados, por su parte, está integrada por 300 diputados representantes de otros tantos distritos electorales y 200 electos por representación proporcional. Cada estado es representado en la Cámara de Diputados por un mínimo de 2 legisladores. Las elecciones para legisladores de la Cámara de Diputados se celebran cada 3 años. El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está formada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años.
La democratización es un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro, en este caso, a una democracia. En este caso, no se puede decir que Qatar es democrático, dado que este tiene como régimen una monarquía constitucional, mientras que México sí lo es, dado que elige a sus gobernantes por medio del voto, un claro ejemplo de democracia. Qatar introdujo el derecho al voto para hombres y mujeres central en 1999. A pesar de la escasa participación de las mujeres para ser elegidas, la cantidad de mujeres que ejercieron su derecho fue considerablemente alta, en un 45% del universo electoral. La participación femenina no ayudó mucho a que algunas mujeres que se postularan ganaran esos cargos políticos. Y desde allí se vio un panorama difícil para que alguna mujer llegase a tener algún cargo importante, a comparación de México, que en 1953 el sufragio femenino se dio por primera vez. Años antes se vio su participación de las mujeres desde 1916, principalmente en Chiapas, Yucatán y Tabasco, ya que para 1992 Yucatán se reconoce el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales, y al año siguiente hubo la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el 5º distrito en Yucatán, Elia Carrillo Puerto. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto cortaron lazos con Qatar, pues habían generado fuertes rumores sobre las relaciones financieras con el terrorismo. El gobernador tranquilizó al público sobre la situación financiera del país y sus intercambiadores de dinero, diciendo: todas las compañías de intercambio de dinero tienen sólidas posiciones financieras. Sus activos totales se situaron en 1.900 millones de riales cataríes, que equivalen a $500 millones en 2017, lo que supuso un aumento del 27% en comparación con el año anterior. Esto muestra así un gran liderazgo político por parte del emir de este país. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no existe una crisis económica y financiera en México, tratando así de tranquilizar al pueblo solamente con palabras. Lo único que se ha observado por su parte en liderazgo político es su poca capacidad, pues los inversionistas del país han corroborado que todos sus datos son erróneos. Entre México y Qatar no existe una similitud tan grande más que en el hecho de que se crean y establecen derechos para la población. Aún así, existen más diferencias debido al tipo de gobierno que se maneja. En uno es una monarquía absoluta y en el otro una república, lo que cambia todo el sistema político, afectando así su sistema social, económico y cultural.